a veces cuando le pones como reglas a todo, la gente igual ve cómo la Busca rompe. los grises, Entonces, ¿no? tampoco, o sea, creo que las leyes deberían de regular lo menos posible, ¿verdad? O sea, las leyes no deberían de regular hasta el último situación que pudiera pasar entre las personas, ¿no? Deberían de regular como el campo grande, bueno, esto es, y el resto ustedes Háganse. acóplese con la pura experiencia. Entonces, pero sí creo que el problema también se genera por falta de organización, ¿verdad? Sí. Creo que si se cobrara una vez una tarifa justa, sería un poco más fácil de que se entendiera el concepto, ¿verdad? Que estoy pagando y ya estuvo. Y ellos que se organicen, pero también hay que decirlo, que estas sociedades también han sido, o sea, y lo puedo decir pues porque al final así pasó, el presidente anterior, hace unos años de Musicarte, salió de Guatemala huido porque se había robado dinero y no sé qué. El AEI en algún momento, hace muchos años, estuvo intervenida porque había pasado lo mismo. Y entonces también eso es lo que pasa, Sí, ¿verdad? pues. Que al final tampoco nadie es salir de la justicia y Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Alejandro del Valle, ¿cómo estás? bien, bien, gracias. Segundo intento. Segundo intento, pero este es el bueno. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Así como estábamos hablando en el segmento anterior, que nadie va a poder ver, estábamos hablando de que te dedicas a la propiedad intelectual y contarnos un poco de vos, o sea, cómo empezaste a estudiar Derecho y en qué momento fue como que tu momento eureka De mi de profesión tu o despertar, de mi cabal. despertar. Ajá. Perfecto. Pues, mira, la verdad es que ya sí, nos vamos ahí. Yo decidí estudiar Derecho en un momento donde sí estaba totalmente metido en hacer bien en el mundo, si lo querés ver Sí, así. pues, ok. Estaba súper metido en una asociación cultural que se llama Nueva Acrópolis, en donde hacíamos mucho trabajo de voluntariado. Es como filosofía Y también, ¿no? filosofía. Ah, ok. O sea, hay una parte de estudio de filosofía, que era una parte súper importante, y hay una parte como de trabajo de voluntariado, que es realmente ayudar, ¿verdad? Ajá. Entonces yo estaba metido muy, muy en eso, desde joven, 15 años, 16 años, y entonces entre mis opciones, obviamente estaba más los temas humanísticos, más que lo científico, que sí, definitivamente no se me daba tanto, ¿verdad? Tampoco arquitectura o algo de ese nivel, no tengo muchas habilidades, entonces yo como que iba más por ese lado. Y cuando encontré Derecho, como que yo lo miraba como una forma de buscar la justicia y bueno, todo este Que aparte, si lo tema. encontraste desde el lado filosófico, también tiene mucho de eso, ¿va? De justicia y de... Totalmente, sí, Ajá, totalmente, porque al final es un ideal, ¿verdad? Que sí. tenemos todos. Creo yo que hoy en día, pues, el mundo está tan complejo. El país, pues, creo que hoy justamente estamos en una coyuntura bien compleja. Sí. Y el mundo está igual, ¿verdad? Porque creo que no es solo Guatemala. Entonces, en ese momento yo estaba en ese tema más de ideales y de buscar eso. Entonces, me recordé porque justamente dijiste el momento eureka, ¿verdad? Que es como eso, donde uno está como con esa energía para qué hacer el resto de mi vida y aparte de la edad. Entonces, decidí Derecho. Lo hice más por el lado de buscar esa justicia, de buscar esas causas. Y obviamente, eventualmente en el camino, pues también uno se da cuenta que hay que comer y me fui convirtiendo a la parte más, si lo querés ver así, corporativa o de negocio. Claro. Creo que siempre he tratado de mantener la parte de ayuda y por eso trabajo muchísimo en temas donde no cobro, en el sentido de tal vez ya no tanto como a clientes o casos, sino en asociaciones Ok. o en cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Todo ese tiempo Sí, pro bono, que le pro dicen. bono, el famoso pro bono o ad honorem o como se le quiera decir. Y creo que siempre soy dado a eso porque al final, de alguna u otra forma, esa era mi intención o mi motivo desde el inicio, ¿verdad? Entonces, ahí me encontré con Derecho. Después en Derecho me encontré con N cantidad de posibilidades, ¿verdad? O sea, hay un campo laboral, como sabes Claro. ahí que tenés, tu hermana se dedica a eso. Ajá. Hay un campo penal, hay un campo derecho administrativo, hay un campo de derecho mercantil.
bueno, y así hay otras 10 o 15 especialidades. O sea, derecho tiene como una gama de posibilidades muy grandes a qué dedicarse y muy diferentes, Sí, ¿verdad? claro. Realmente el abogado que se dedica a propiedad intelectual, por ejemplo, como yo, o el que se dedica a penal, por ejemplo, son cosas, o sea, son vías muy diferentes, el día a día es otro, lo que estudias, etcétera. Entonces, ya después, estudiando esto, me encontré con la propiedad intelectual, ahí sí ya te diría yo que es súper casuístico, ¿verdad? En el sentido que mi primo con el que trabajaba, digamos que él estaba, digamos que él era asociado, yo procurador, digamos, trabajo de él, él se dedicaba por lo menos a ver estos temas de registro de marcas. Ok. Y entonces él decide cambiar de trabajo, se va y entonces me dicen, bueno, mira, ¿y por qué no te quedas con esto? Porque al final tampoco era tan grande la cartera de lo que llevábamos, era algo que yo podía hacer, todavía estaba yo en la universidad, pero ya como que tenía una cantidad de responsabilidad, como que me confiaron eso y yo era muy joven todavía, entonces como que lo sentí, puchica, o sea, sentí, Responsabilidad, qué sí. responsabilidad, pero obviamente para ese momento, pues tal vez sí lo era. Entonces ahí ya me quedé con eso y como que pude hacer esa parte de, digamos, o esa parte de negocio dentro del bufete donde trabajaba, mía, ¿verdad? Entonces Claro. lo vi como una opción de hacer algo propio, aunque fuera dentro de una institución, por decirlo así. Entonces ahí ya me metí en el rollo y ya me fue gustando, ¿verdad? Y obviamente pues ya después terminé mi carrera y ya seguí, como que eso ya naturalmente siguió siendo parte de lo que yo hacía. Y obviamente sí ayudó que me gustó, o sea, Claro. me gustó y entonces ya me fui dedicando o especializando en esa área. Y aunque obviamente miro otros temas, ¿verdad? Los abogados de alguna u otra forma tenemos que ser como los médicos de cabecera, ¿verdad? Como esos médicos que llaman y Que todo. me duele el diente y mire, yo no soy dentista, Sí, pero sí, pero es que no sé qué, o sea, al final nos preguntan por todo, entonces sí hago muchas otras cosas, pero hice esa parte del derecho como en una especialización, ¿verdad? Es que sí, porque ponente la mayoría de personas tienden a ver al abogado como lo ven en las películas, ¿va? Al penal, ¿va? Así el que pelea de juicios. Es y el todo eso. estereotipo, Ajá. ¿verdad? Sí, Y totalmente. después te das cuenta de la gama de cosas que hay y que son bien diferentes todas, pues, ¿va? Y que sí hay campo como para desarrollarte en diferentes cosas, no solo en una, ¿va? Exacto, totalmente. Y sí te quita, eso sí te digo, digamos, que yo lo visualizaba más desde la parte de voy a ir a hacer justicia y voy a buscar la justicia y todo eso. Cuando te das cuenta realmente, sí, hay muchas cosas que son simplemente carreras para llevar a cabo una profesión y hacer un negocio y no tienen nada que ver con la justicia, aunque es parte de, como abogado y como agremiado al colegio de abogados, si te vas hasta ese nivel, es parte de nuestro juramento, pues, Claro. o sea, al final sí, de hecho, desde el punto de vista legal inclusive, ahí está en el Código de Ética Profesional, todos los abogados estamos a disposición del colegio, inclusive para que lleváramos casos si es necesario sin cobrar, como defensa, como la defensa pública penal, por ejemplo. pues, Lo sí, que pues. pasa es que al final pues ya existe la defensa pública penal y tiene sus abogados contratados, pero al final todos estamos por juramento en esa... En la misma capacidad de ejercer ahí. De ejercer, ajá. Como el juramento, ¿cuál es el de los médicos? Ah, sí, sí, no me acuerdo cómo se llama. El juramento de... Pero Ajá. sí, tiene su nombre, Vamos a tal vez buscar. Hipocrático. que digamos obviamente están al servicio de la salud. Entonces nosotros de la justicia, ¿verdad? Pero sí, entre esta gama de cosas, el estereotipo ese del abogado que está en los tribunales y peleando por su cliente o peleando porque declaren culpable a alguien, ese abogado definitivamente hoy en día soy más alejado de ese que cerca, pero en lo que yo hago uno va encontrando la forma también de espacios en donde uno puede ayudar mucho y también hacer pues de esto un negocio, porque al final la propiedad intelectual poco a poco se le está dando más importancia también, Sí, ¿verdad? eso te iba a decir que cabal que la propiedad intelectual tiene un campo bien amplio, pero aquí en Guatemala todavía no se ha comprendido del todo lo vasto del campo. O sea, la mayoría, como vos me dijiste, es así como registrar marca y creen que ahí está, pero puedes, o sea, hacer un montón de cosas con eso, ¿va?
Totalmente. Y, por ejemplo, la gente creativa no encuentra muchos espacios en donde puedan ellos asesorarse para saber cómo gestionar su propiedad, ¿verdad? Sus creaciones a nivel de propiedad, ¿verdad? Porque, y digamos, se me ocurre ejemplos así como que me preguntan muy seguido, como, mire, pero es que, ¿cómo registro mi idea? ¿Verdad? Y la gente como que le da mucho valor a sus ideas y yo lo entiendo, ¿verdad? Sí. Porque al final, ¿cuál es la mejor idea? La tuya, ¿verdad? Claro. Y para mí es la mía. O sea, Ajá. y uno de verdad lo siente en el fondo de su corazón que sus ideas son las mejores y que le deberían de pagar por tenerlas y por pensarlas. Pero entonces ahí es donde llegas como profesional y decís, mira, fíjate, o sea, las ideas no hay forma de protegerlas, pero por ejemplo, podés mantenerla en secreto. Y eso en sí es una forma como de protección, porque la mantienes en secreto y eso puede generar un secreto empresarial, por ejemplo. Pero tenés que esa idea concretarla en un proceso, en algo, porque solo la idea no sirve. Y entonces ahí ya guías un poco a la gente a que sus ideas sí tienen un valor, pero digamos en sí mismas no puedes hacer nada con ellas. Pero si le das una estructura, si lo haces de tal forma y digamos las leyes y los procesos, digamos pues sí, legales, te dictaminan qué es lo que requisitos tenés que tener para poder protegerlas, ayudas a la gente a sí sacarle un provecho, ¿verdad? Y ahí es donde viene mucho lo que decías de que en Guatemala no se valora. Y yo justo en los estudios, y esto fue en la maestría de propiedad intelectual, que estudié el tema de digamos, como el análisis económico de todos estos temas de propiedad intelectual, y es súper interesante cómo ya está estudiadísimo y completamente comprobado que el desarrollo de los países en gran medida está relacionado con la protección que logran en propiedad intelectual. O sea, cualquier país desarrollado, Estados Unidos, Europa, Japón, Alemania, digamos, para especificar más en Europa, o sea, los más desarrollados, usualmente su estándar y su medición de nivel de protección de propiedad intelectual es muchísimo más alto. Y entonces, ¿por qué es esta relación? Porque obviamente al proteger la propiedad intelectual, proteges y digamos, generas que quien la proteja vea cómo le saca un provecho económico y entonces se genera toda una industria detrás de la creatividad, ¿verdad? Sí, porque ponete en Estados Unidos, yo sabía que entre las cosas principales del Producto Interno Bruto está la industria musical y la industria creativa en general. No, exacto. Y así otro montón de industrias que uno ni se imagina y que generan un montón de, digamos, y es industria formal, o sea, genera empleos, genera impuestos, genera trabajo, genera todo. Por ejemplo, en la musical, fue una experiencia interesante que hace como 2 meses, tal vez, vinieron unos estudiantes de Nashville y me pidieron que les diera en la Embajada de Estados Unidos como los querían recibir y querían como tener algún tipo de comunicación con alguien que se dedicara a propiedad intelectual en Guatemala, como para ellos estaban haciendo como un trabajo de campo de cómo estaba Guatemala en esos temas. Y ahí fue donde, pues yo ya sabía como que Nashville tiene este rollo de la música country, creo que es. O sea, pero sí sabía que mi esposa, creo yo, que miraba una serie que era de Nashville, no sé si se llamaba Nashville, creo yo, que era de toda la música y la industria del country. Y entonces como que yo sí vi y sabía que sí es algo bien grande, o sea, Nashville sí es como una noción, la ciudad, pero no sabía, y estas venían de esa universidad porque todos los gringos que quieren estudiar música, cine, teatro, o sea, carreras artísticas, Nashville es como el lugar a donde ir, ¿verdad? Oh. Entonces, estos todos venían, o sea, algunos para música, otros querían estudiar para producción, cine, teatro, o sea, todos eran, y digamos, creativos, por decirlo así, claro. En carreras creativas, pero totalmente enfocados a cómo protegerlos, sacarle provecho, a cómo gestionar su propiedad intelectual. Algunos querían después, porque es el sistema gringo donde terminas tu U, pero después puedes hacer tu major como en leyes, o sea, todos estaban como con esa dinámica, o sea, aquí ninguno miraba el arte como romanticismo, o sea, sí lo miraban como un negocio. Entonces me pareció súper interesante y al final también en lo que me compartieron, por ejemplo, para registrar en Estados Unidos tu música, lo haces en línea y no hay costo, ¿verdad? O sea, venís, haces upload de tu música, pones como los datos que te pide un formulario, lo mandas y a las semanas te mandan tu registro con
código QR y todo, y ya está registrado. O sea, así de sencillo, ya nadie te la puede, digamos, por decirlo así, entre comillas, robar, que tal vez no es la mejor palabra técnica, legal, pero robar. En cambio, aquí en Guatemala, y ellos me preguntaban, ¿y en Guatemala cómo se hace eso? Y pues mira, la realidad triste es que tenés que contratar a alguien como yo. Sin mí no lo podrías hacer porque no necesitas por ley que un abogado como que por lo menos auxilie tu solicitud. Y entonces ya él te va a decir, bueno, sí, necesitas mandar el formato, llenar un formulario, hacer un acta, envías, pagas, ¿verdad? Que tal vez no necesariamente es una tarifa tan cara, pero al final ya contrataste un abogado, ya pagaste por registrar de repente una canción, ¿verdad? Que tal vez ni siquiera le estás sacando provecho todavía. Sí, cabrón. Y no hay otra forma de hacerlo. Entonces ahí sí definitivamente me di cuenta, algo como que tal vez uno ya sabe, pero realicé, por decirlo así, que definitivamente nuestro sistema no nos ayuda, ¿verdad? Sí, porque la creatividad debería, su forma de protección, etcétera, ser mucho más amigable para el creativo, y entonces eso a él le va a generar como esta energía de generar más contenido, y entonces, ¿entiendes? Esto genera todo eso. Y eso en ese campo, ¿verdad? Que es el campo como de los derechos de autor, que también es propiedad intelectual, y así en otras montón de cosas, ¿no? Uno se da cuenta. ¿Y cuál es lo que más ves en propiedad intelectual? Eso de registrar marcas es como bien común, ¿va? Y yo sabía una práctica de esa mara, no sé si todos lo hacen todavía, pero ponete, alguien quiere poner su negocio de café aquí en Guatemala y registra su negocio, pero también registra Starbucks, ponete. Entonces como que le mete trabas a cuando quiera venir esa empresa después. Sí, mira, sí, pasaba más antes que ahora, sí, porque las leyes cambiaron un poco, en el sentido que ya se protegen, por ejemplo, marcas, se llama la ley marcas notorias, ¿verdad? Okay, entonces ya como que Starbucks, Alejandro del Valle no podría ir a registrar Starbucks porque como que el registro ya tiene obligación y hace su search por lo menos en Google, pues, o algo así, entonces ve Starbucks. Y si es como con el diseño idéntico, ya con las búsquedas que se hacen va a ser muy difícil. Y si ve que está registrado en Estados Unidos y es igual, o sea, aunque la protección es local, para ciertas marcas, cuando son marcas como muy importantes, ya hay una protección legal, aunque no estén inscritas. Entonces, eso ya es un filtro, ¿verdad? Que antes no existía, te diría yo, antes del 2000, que del 2000 es la ley actual, no era así. Pero todavía pasa con ciertas marcas, porque no todas son Starbucks, ¿verdad? Y de repente hay marcas, o sea, de repente justo la gente se va, ve una marca muy local, chiquitita, tal vez, ¿verdad? Muy de Nashville, pero no fuera de Estados Unidos, y viene y la copia. Eso todavía pasa, y es trabajo para mí a veces de proteger o demandar, pero el proceso es complejo, ¿verdad? ¿Y si pueden haber problemas ahí? Sí, fijo. Sí, definitivamente. O sea, podés demandar, digamos, ante un juez que la marca es una copia completa de tu marca en otro país, pero tenés que probar que es notoria, y entonces, ¿cómo probás que es notoria? Ese es como... Entonces, sí hay problema, pero a la vez digamos, a quien le robaron la marca, tiene que invertir tiempo, dinero, etcétera, en recuperarla. Entonces, tampoco, digamos, yo sí he tenido algunos casos, ahorita recuerdo 2 o 3, pero probablemente he tenido algunos más en la oficina, en donde extranjeros querían entrar a Guatemala y se dieron cuenta que su marca estaba registrada. La mayoría de casos es cuando tuvieron algún distribuidor, ¿verdad? Un distribuidor, y el distribuidor les registró la marca, y después rompieron con el distribuidor. Entonces es ese tipo de problemas como entre comerciantes, y es bien complicado recuperarlo. Sí se puede, pero se genera todo un problema. Ahí es donde entra a batear un poco mi trabajo también, ¿verdad? Sí, claro. Y obviamente también a eso me dedico. Pero sí son casos, o sea, todavía existe eso. Tal vez ya no tan fácil con marcas muy grandes, y ya no es tan fácil como lo que se hacía antes, pues, de que copiaban cualquier cosa. Pero, porque sí, era muy común, y de hecho ya se conocían quiénes eran los bufetes o los abogados que hacían eso. De hecho, inclusive algunos que estaban pendientes de cuáles vencían y no se renovaban en tiempo. Para ellos registrarle el día 1 después de vencido, ¿verdad? Y entonces después tuviste la marca 10 años, no la renovaste y ahora está alguien más. Y entonces eso pasaba, y todavía pasa a menor escala o nivel, pero todavía es un problema. Y vence la propiedad intelectual. Sí.
Mira, por lo menos bueno, sí, todo vence, al final del día todo vence, pero las marcas, te lo resumiría un poco así como que las marcas son 10 años, pero las puedes renovar cada 10 años por cuantas veces querrás. Entonces, por darte un ejemplo, no sé, Disney o estas marcas están inscritas desde hace 60, 70 años y van a estar inscritas durante los próximos 100 o 200 y no importa, pero hay que renovarlas. Obviamente ellos ya tienen pues todo un sistema y aparato ahí listo para estar renovando cada 10 años y obviamente pues es parte del trabajo que uno hace. Pero digamos sí hay que renovarlo. Pero esto es con temas de marcas. Por ejemplo, las patentes, que es otro rollo, vencen 20 años y se vuelve libre todo lo que se genera. Ese es otro tema súper interesante por muchos puntos de vista, ¿verdad? Hay quienes digamos, muy libertarios a nivel económico, no creen en el sistema de patentes porque al final está dando un monopolio a alguien por 20 años, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasa con las farmacéuticas, ¿verdad? Que una vez patentan un medicamento, nadie más puede meter eso al mercado, aunque sea el fármaco más necesitado del mundo, ellos ponen el precio, ellos ponen todo. Sí, yo estoy investigando hace poco de la insulina y cabal, o sea, ¿sí? Ellos les regalaron la patente porque Samara no la quería vender, los que la crearon, que era Eli Lilly, creo yo, que es los no que sabía. tienen la patente. En ese caso no sabía. Y eran cuatro brothers los que hicieron eso porque, o sea, no me acuerdo bien de la historia, pero la cosa es que lo probaron en un perro y funcionó. Entonces, claro, pero digamos no lo hicieron con un sentido comercial. Ellos dijeron que debemos ayudar a la humanidad. Claro. Entonces casi que regalaron la patente y entonces Eli Lilly la compró hace 100 años y desde entonces... por $1, cabal. Claro. Y sí, desde entonces ha tenido así el poder absoluto de la insulina. De la insulina, ajá. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, los casos como estos, donde hay gente que sí genera su trabajo lo quiere donar a la humanidad, y ya cuando lo ves en relación son los menos, ¿verdad? Yo creo que el ser humano, es cierto, tenemos como somos buenos por naturaleza, pero creo que hay un asterisco en donde no sé, ¿verdad? O sea, también somos egoístas por naturaleza. O sea, las emociones que tenemos pueden ser de todo tipo. Entonces, no todos tienen esa como decir, yo no voy a cobrar nada por esto, quiero que todo el mundo use la insulina. Las farmacéuticas... Si no sos vos, va a ser alguien más. Exacto, eso es lo que muchos piensan. Dicen, mejor le saco yo el provecho. Entonces, el sistema de patentes te da ese monopolio, pero solo por 20 años, ¿verdad? Entonces, después de esos 20 años, cualquiera puede totalmente en forma totalmente legal, copiar tu tecnología, tu patente. Otra cosa es que lo puede hacer, ¿verdad? Porque tampoco es como, sí, miro unos dibujos de cómo hacer la insulina y yo la hago. O sea, aparte es el tema de procesos, etcétera. Pero entonces con las patentes en el tema son 20 años, ¿verdad? Y hay quienes se oponen a eso y dicen, no, pues eso debería ser libre, ¿verdad? El que pueda copiarlo, si es capaz de hacerlo, que lo copie, y el que no, va a generar más tecnología, el incentivo a que si me lo copian, yo hago algo mejor, o yo hago algo mejor, ¿verdad? Pero el sistema legal que está es proteger ese monopolio, porque dicen, no, pero es que hay que darle como esta protección al que invirtió todo este esfuerzo en generar algo novedoso, algo nuevo. No sé, ¿verdad? Creo que los dos pueden tener su punto, ¿verdad? ¿Y cuál es tu opinión así personal? Mira, y así pasa con la vida, creo yo, ¿verdad? Yo en alguna parte en la vida que era un poco más joven, era más de la idea como no, las cosas tienen que tener también o sea, como que todo tiene que regularse, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ya sabes que son 20 años y después ya es libre y al final no es indefinido, entonces 20 años es un buen tiempo, como que sí estaba a favor de que estuviera esta protección también por el tema de que hay un orden, ¿verdad? Pero a medida que ha pasado el tiempo, creo ya que con mi edad me he dado cuenta que también a veces cuando le pones como reglas a todo, la gente igual ve cómo la rompe. Entonces, grises, ¿no? Tampoco, o sea, creo que las leyes deberían de regular lo menos posible, ¿verdad? O sea, las leyes no deberían de regular hasta el último... situación que pudiera pasar entre las personas, ¿no? Deberían de regular como el campo grande, bueno, esto es, y el resto ustedes acóplese con la pura experiencia. Entonces, basado en patentes y en eso, ahora estoy más con la idea de que creo que debería de estar más abierto y
y protegerse más con el sistema, digamos, de datos confidenciales, digamos que convenios de confidencialidad, etcétera. Y el que sea capaz de copiar algo, si lo hace igual o mejor, pues es su habilidad de hacerlo, ¿verdad? Sí, o sea, al final la copia en sí, salvo en temas muy puntuales como, no sé, la literatura, etcétera, porque ahí sí estás copiando como algo textual para decir que es mío. Pero la copia de decir, ok, voy a agarrar esto y voy a tratar de hacerlo igual o mejor, no eso es válido, pues, porque el ser humano, al final de eso se trata, ¿verdad? Somos creativos o queremos generar, hacer algo, vemos algo y decimos, puchica, qué bien lo hizo, voy a tratar de hacerlo yo y tal vez me sale igual, peor o mejor, eso. Y el que lo va a decir al final, ¿quién es? El puro mercado, claro. ¿Verdad? Que si le gusta el producto o no, si le parece bueno o no. Entonces ya soy como que me he ido cambiando, ¿verdad? Me convirtiendo más a... Justo ayer miraba ahí un podcast acerca de eso que estás mencionando vos. Visto desde otro punto de vista, pero es una banda que se llama The Guapos. Ajá. Y está Jay de la Cueva, está Leiva, está uno que se llama David Aguilar y Jorodowski. Ajá. Y la cosa es que la banda hizo como un remake de lo que era la música así en los 50, ¿no? Así como así ese pop rock bien de esa época, tipo Chuck Berry, los Beatles y todas esas cosas, sí, pues. Entonces estaban hablando acerca de eso, de que David dijo así como que es que yo soy un ladrón de ideas, o sea, pero no solo me robo una idea, me robo 1000 ideas. Entonces él ves todas tus influencias de música y de arte y vos ves cómo adaptas eso a lo que sos vos y ya lo querés vos manifestar en algo, ya sea música, ya sea una pintura. Entonces también Jay de la Cueva daba el ejemplo de que si él y Leiva tocaban exactamente la misma canción, a ninguno de los dos le iba a salir igual. Correcto, sí. Ajá. Exacto. Por más que la estuvieran copiando, por más que estuvieran haciendo las mismas notas, imposible. Es imposible que los dos toquen la misma cosa. Es imposible porque, y la ley le tiene un nombre a eso, es cada uno le pone su originalidad, porque es súper personal, o sea, es imposible copiar al grado. En literatura, en eso sí, porque no es tuyo, o sea, lo que estás haciendo es letras, o sea, tal cual, pero ya cuando es una, digamos... Habilidad, es imposible copiarlo. Y justamente es el mismo punto de, no sé si viste el caso del legal de Ed Sheeran. ¿Cuál? Básicamente él tenía una canción como medio famosa, que no me recuerdo cuál es, que cabal no es como no soy tan fan, digamos, no soy Ed Sheeran fan, pero sí, o sea, sé que es muy bueno y tenía esta canción y lo demandaron porque la canción tenía como un beat de alguien más, ¿verdad? Y entonces él se defendió y exactamente en el mismo punto que vos decís, él estaba argumentando, miren, o sea, sí, ese beat, de hecho, aquí les digo que sí lo copié, pero no es que lo haya copiado igual, es el beat usual para ese tipo de música, sí, pop, pues. No sé qué. Y todas las músicas así empiezan así, y todavía dijo, si yo pierdo este caso, me retiro, o sea, ya no voy a ser músico. Hago otra cosa, porque no puede ser que se nos limite al punto de que no podamos, o sea, el músico, y es exactamente lo que estás mencionando, que el músico se nutre de la música de los demás, ¿verdad? Y entonces copia hasta cierto punto, pero esa copia no es al 100% porque al final le pone su salsa, su impronta, o como lo querrás llamar, o su salsa, o lo que sea. Entonces, al final ganó el caso, pero lo ganó siendo honesto, pues diciendo sí, o sea, pero es que ese beat que están queriendo como decir que nadie más se los puede copiar, y puso otras canciones, ¿verdad? Dijo, miren esta canción aquí, sí, yo estoy empezando con los mismos acordes, y también lo hace A, B, C y D, porque ese es el beat normal, pero lo que pasa es que yo ya después le pongo mi ritmo, mi cadencia, mi tiempo, mi no sé qué, y entonces como que lo explicó muy bien, y ahí vienen estos puntos, y ahí sí se mete la ley o la interpretación legal de hasta dónde se copia, hasta dónde no, hasta dónde está protegido, hasta dónde no. En temas de derecho de autor, pues la ley como que es bien específica, dice siempre que sea original, ¿verdad? Esa originalidad es como bien difícil de definir ya en casos concretos, ¿verdad? Porque si hay una copia o hay cosas muy similares, ¿cómo definir la originalidad? Pero él lo expuso muy bien y me recordó a este caso que decís, definitivamente lo mismo, ¿verdad? Es que sí. Dos lo podemos hacer igual, pero no va a ser igual. Ajá.
Y en ese sentido también, o sea, la gente tiene el romanticismo también de que las ideas vienen de la nada y no, o sea, toda idea, todo avance científico viene basado en algo anterior, ¿va? O sea, algo que lo precede, o sea, la música en sí no se generó de nada, pues, o sea, alguien hizo un ruido y dijo, alguien escuchó ese ruido y dijo, bueno, esto también puede ser percutivo, ¿va? Y empezaron a hacer percusiones y después Beethoven, después los Beatles y después así, ¿va? Y claro, y se van como cadena, compartiendo ajá. y solo lo van mejorando. Sí, y mira, si te metes en temas así hasta fumados de filosofía, hay quienes creen que todas las cosas tienen un ideal creado y que los seres humanos solo estamos como tratando de cada vez acercarnos más a esa idea. Y entonces por eso sobre algo que ya existe vamos mejorando y va un poco en la línea de lo que decís, que al final nadie descubre nada realmente, sino que todos en conjunto vamos como building up, ¿verdad? Sobre eso. Y es interesante. Y en el tema de propiedad intelectual es en toda la parte artística, derecho de autor, ese es el punto, ¿verdad? Es como de quién es esto, quién lo hizo y sobre todo, que es lo que siento que aquí en Guate no se hace mucho, es cómo se gestiona para que la gente de verdad pueda crear una industria de eso, ¿verdad? Y así hay. Bueno, mi esposa ahorita empezó, ella dice que tarde, pero creo que más bien cada quien llega a su momento a empezar su carrera artística como actriz o como incursionando en el medio digamos, de la actuación y del cine, teatro, etc. Y justamente, bueno, no lo hizo en su momento porque al final, digamos, la típica un poco cultura en casa es que de actor o de eso, vas a morir de hambre, etcétera. Y mi suegro ahí sí que, por decirlo así, la fue aborillando a estudiar algo formal y bueno, hizo su carrera, lo logró, pero realmente su frustración fue esa porque ella realmente quería ser artista. Y entonces ahorita yo me he encontrado con algo bien diferente, digamos, con un medio diferente, con personas súper creativas diferentes y estoy viendo como hay mucho potencial, pero cuesta a los proyectos, digamos, de cine, por ejemplo, les cuesta mucho encontrar cómo hacerse, ¿verdad? Sí. Financistas, que sea rentable. Y ya hay, ¿verdad? O sea, ya hay, no es que no existan, porque ya he visto. Y de verdad que sí logran rentabilizarse y salir afuera y se valoran los proyectos, pero les cuesta un montón ese pitch de cómo la gente lo valora, ¿verdad? Y a veces la gente hasta piensa, o la gente, digo, todos, ¿verdad? Pensamos como que no, es que como lo hacen porque les gusta, entonces ahí como que ahí cualquier precio que esa no es, o sea, la recompensa es que te paguen por tu trabajo, es ahí que te paguen bien, ¿verdad? Sí, si no Brad Pitt no ganaría lo que gana. Pues, no, pues, sí. Pero no, como le gusta actuar, entonces que no cobre por hacer sus películas, sí. Pero aquí lo vemos así, ¿verdad? Lo vemos mucho como, no, pero como un hobby, todo. Sí. Y no, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista propiedad intelectual, no es un hobby, o sea, esto es todo puede ser, o sea, hacer una industria musical, hacer una industria de cine, hacer una industria de teatro, que no se valora mucho aquí, hay que seguir dándole, porque legalmente sí tenemos como la forma de protegerlo, pero creo que las instituciones no están preparadas para hacerlo, entonces creo que los artistas también, eso sí falta, pues a los artistas y a todos en Guatemala nos falta como organizarnos para presionar un poco más, ¿verdad? Porque sí hay mucha creatividad que se desperdicia porque no se registran, no se gestionan, no se hacen contratos, entonces después no hay formalidad. No hay formalidad, entonces es bien difícil hacer una industria de eso. ¿Y sentís vos que te cambió el paradigma el hecho de que tu esposa se dedicara al cine? O sea, de tu percepción del arte y los artistas. Te diría yo que me está cambiando. Es un proceso constante, ¿verdad? Sí. Porque sí, inclusive nos cambió en la casa, digamos, ella hizo un par de películas donde en una creo que fue como, digamos, no doble, pero digamos no tiene ni diálogo, solo está como ahí. Pero para hacer esa película estuvo 3 o 4 semanas todos los días full ahí, ¿verdad? Entonces obviamente me tocó estar en la casa, los 2 niños, echar punta y ahí ver cómo le hacíamos. Entonces ahí me cambió la dinámica en la casa. Entonces al principio decís como, ¿será que esto lleva a algo, verdad? Pero después cuando ves, sí, la primera recompensa es ver
a tu esposa, digamos, o a tu pareja haciendo algo que le gusta, le cambia la personalidad automáticamente, Claro. porque está, me tiene rollo, quiere hacerlo, le cambia su forma de ver la vida, todo, ¿no? Entonces ahí pues ya me cambió la perspectiva. Después tuvo otra, se fue como 3 semanas a Titlán, creo que a Titlán, y la misma historia, ¿va? Entonces como va cambiando y vas viendo como lo difícil que es, digamos, lo exigente que es también, que lo quieren hacer bien, y entonces ahí sí te cambia el paradigma, ¿va? Porque tal vez venís como con esta idea de, tal vez lo que se hace aquí es como Más arte. se ha de hacer en 2, 3 días, y como no, te das cuenta que los proyectos vienen de hacer guiones, de hacer no sé qué, o sea, hay un montón de gente metida en producción, mi esposa en la última que hizo ni siquiera estuvo actuando, sino se fue a hacer peinados, ¿verdad? Porque ella está viendo cómo se mete a todo, a lo que pueda, y donde le den espacio. Entonces te das cuenta que no, o sea, sí se hacen las cosas bien hechas, pero cuesta. Entonces sí te cambia, sí me va cambiando y también se mete uno en el rollo, porque si no imposible. Sí, no estás en la misma sintonía tampoco. Exacto, sí. Totalmente. Y vos, y cómo ves todo este tema que estábamos hablando antes de entrar al aire de la inteligencia artificial y todo esto que está como pegando ahorita bien fuerte, que todo el mundo está hablando de eso y como que no se entiende del todo qué significa, pues, porque también como humanos tampoco hemos sabido definir la inteligencia en sí. Entonces que venga algo y que sea artificial todavía nos confunde más, ¿verdad? Sí, como de quién es y... Ajá. Mira, como yo, es una muletilla que uso, pero es un tema complejo. Yo siempre me gusta decir eso, como es complejo cuando no sé exactamente qué decir, pero yo lo miro en cierta forma como Internet, fíjate. O sea, recordate cuando salió Internet, sí. Nadie sabía qué era esto, nadie sabía dónde estaba la información o quién lo regulaba o quién, o ¿me entendés? Al final, creo, me recuerdo haber estudiado en algún momento que fue un proyecto, o sea, era un proyecto del militar gringo de información que dijeron, esta onda va a ser el hit para nivel de pasar información a nivel mundial, y lo tiraron. Y entonces cuando salió Internet, y hoy en día Internet sigue siendo un dilema, ¿verdad? Hay gente que cree que lo que está en Internet es de cualquiera, por ejemplo. Sí. Y lo agarra y, no es que lo vi en Internet y lo usa fotos, por ejemplo. Sí, claro. Todavía yo he tenido casos donde gente que agarra fotos de Internet y las usa para publicidad de una empresa y después les cae, no, mire, es que tiene que pagar. ¿Por qué voy a pagar si esto está en Internet? O sea, sigue siendo un problema, por ejemplo. Obviamente creo que es más grande que Internet, pero lo miro un poco así, ¿verdad? Lo miro como una tecnología que no sabemos bien qué es y que por ende no sabemos cómo se va a regular. Internet al final lo que hizo, de hecho, Internet lo regula una institución internacional que nadie sabe qué onda. Si todo el mundo que quiere tener su página tiene que adherirse, y si incumplís las reglas te bajan la página y ya estuvo. No hay metido gobierno, no hay metido jueces, no hay metido nada y funciona, ¿verdad? No estoy diciendo que esto vaya a ser igual, pero lo miro un poco así, ¿verdad? Lo miro un poco como que es simplemente tecnología que no sabemos qué va a pasar, porque al final del día, cuando lo que genere la inteligencia artificial, siempre va a estar esta duda de quién la hizo y de quién es la propiedad. Y esto que estás, o no sé si lo mencionamos ya, pero el tema esto de la música, sí, es que lo mencionamos comentando antes, de que alguien está con inteligencia artificial copiando la voz de alguien. O sea, eso creo que sale como la lógica te dice que es obvio que no es legal en el sentido que estás copiando a alguien, claro, pero tal vez como lo hizo la inteligencia artificial, no lo hizo una persona, entonces aquí... Te puedes desmarcar de eso. Ajá, te puedes desmarcar. Entonces, esas cuestiones no están, o sea, te diría yo que por lo menos, o sea, no soy experto en temas de inteligencia artificial, pero digamos mi conocimiento en propiedad intelectual y lo que he visto, porque ya hay algunos foros en Estados Unidos donde está un poco más regulado, aún ahí te dicen que no saben, o sea, no saben, hasta para temas de marcas no saben. O sea, si hay una infracción de una marca dentro del famoso metaverso, por ejemplo, que fue lo que hablamos la primera vez, nadie sabe, ¿verdad? O sea, digamos, si se infringe la marca McDonald's dentro del metaverso, ¿cómo demandar si al final es en el metaverso? Sí. O sea, es más fácil demandar en Guatemala si sabes que ahí está la valla o algo, pero en el metaverso, ¿quién es?
Pero al final creo que se va a ir encontrando la forma, ¿verdad? Porque también hay un tracking de dónde se originó, hay algo. Ahora, si se vuelve esto demasiado fumado y sigue creciendo, pues sí pueda esto irse a una velocidad la realidad. que no vamos a poder con nuestra lógica regularlo, sí puede pasar. Y tal vez se va, o sea, yo como lo miro es que se pueda generar una como literalmente realidad paralela, ¿verdad? En donde todo esto está en un espacio en donde no hay ley, sino que se va a regular más con la pura lógica humana. Sí. De saber, eso es Mac, pues. O sea, y entonces alguien lo va a bajar porque iba a tener un sistema de hacerlo. Pueda pasar, ¿verdad? Porque sí, también... Así como los strikes de YouTube y todas esas cosas, o sea, que hay alguien que pues le parece ofensivo algo o algo así y lo reporta. Exacto, y es la misma comunidad la que lo hace, ¿verdad? Y entonces puede ser que por ahí pase un poco, porque tampoco el ser humano es capaz como de regularlo todo. Y recuérdate, mira, pues en el país que vivimos, cuánto cuesta pasar una ley, cuánto cuesta poner de acuerdo a la sociedad en temas legales. O sea, aquí, por lo menos la experiencia de los que somos guatemaltecos es que es imposible, ¿verdad? Todo es un relajo. Entonces, en la inteligencia artificial, por lo menos al nivel regulatorio o regulación, creo que va a costar. Las cosas como muy de lógica, probablemente con lo que hay, o sea, violaciones así como a propiedad intelectual, como cosas muy obvias, creo que va a ser más fácil, pero sí va a haber una parte ahí que va a quedar más a la misma comunidad, la que va a tener que ir viendo qué hace, ¿verdad? Es que sí es un tema bastante gris, ¿va? Porque ves, o sea, la Mara lo está usando para todo. El otro día, no me acuerdo cómo se llamaba. Es súper gris, sí. Que estaba hablando con Cata la última vez que fui a grabar podcast. Sí, pues. Y estaba dando un caso de un juicio que alguien usó ChatGPT para hacer el antecedente, ¿va? En Estados Unidos. Porque en Estados Unidos es por antecedentes, ¿no? Sí, pues. Entonces, el antecedente era de que... No me acuerdo muy bien del caso, pero la cosa es de que el antecedente era falso. O sea, sí, pues, porque él lo sacó de ChatGPT, le metió info a ChatGPT, ChatGPT le sacó una cosa ahí de que, pues, claro, pero le interpretó pasó en mal. 1720, ¿va? Entonces él dijo, no, esto ya pasó en 1720, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces revisaron revisaron, y el juez así como que, bueno, a mí no me hace mucho sentido, pero bueno, suena válido, ¿va? Y después los abogados de la empresa se dieron cuenta de que nunca pasó eso, ¿va? Sí, pues, o sea, el ChatGPT no lo inventó, sino que en su interpretación lo tiró, pero no era... Sí, porque todavía depende de la información que vos le metas, ¿no? O sea, claro. Esa herramienta no va a inventar nada de la nada, pues. ¿no? Total. Ajá. Pero fíjate que al final del día, ¿qué pasaría si le encargas a un abogado que te vea el antecedente de tal caso y él le interpreta mal las cosas y te pone una información que no es, digamos... porque en lo legal pasa, ¿verdad? Que pones en un memorial, por ejemplo, citas una información o una ley que la estás interpretando mal. O sea, el error humano también puede generar lo mismo. Entonces, yo creo que de alguna forma vamos a tener que salir de la caja en donde que esto es otra cosa, porque hay cosas como estas que sí podrías analógicamente decir, ok, ChatGPT lo usaron ahí como que si fuera un asistente y el asistente les dio un resultado malo. Y entonces que pierdan el juicio por no querer pagar a alguien o a un programa que haga bien las cosas o a un abogado que lo haga bien. O sea, sí se puede analógicamente los casos, o sea, verlos como si fueran no inteligencia artificial, ¿me entendés? Pero creo que estamos ahorita, y por eso lo comparo mucho con Internet, ¿verdad? Porque estamos ahorita como que pareciera que lo lanzaron y no sabemos qué hacer. Yo me siento ahorita como en inicio de siglo, ¿te acuerdas? Con lo de Napster y todo eso, que era así como que no sabían si estaba bien o no, mal, y hasta que Metallica se metió ahí y no fueron solo ellos, hace poco vi un documental, pero sí, obviamente ellos fueron los líderes. O digamos, fueron la bandera más fuerte por digamos, el reconocimiento que tenían del gremio, ¿verdad? Cabal. Pero ya venían muchos alegando, ¿verdad? y sí, exacto, así creo que estamos. Nadie sabe muy bien qué hacer. Sí. A mí un amigo me contó hace poco que tiene un negocio que probó y pagó a, no sé si fue ChatGPT o a otro, no sé bien cómo funciona eso, pero pagó para que el programa le generara una marca para su negocio.
Ok. Quería hacer como un cambio de imagen y todo eso. Y por un precio obviamente más barato, si lo querés ver así, a un diseñador y más rápido, le dio una marca con sus manuales de cómo usarla, colores, todo, o sea, todo, como que te entregara tu portafolio. Y al final él ni sabe quién fue, o sea, obviamente es el programa, pero pues será el dueño de ese programa el que igual lo cobra y hay alguien responsable porque igual alguien te cobró, Claro, pero claro. de quién es, quién lo hizo y cómo estás 100% seguro que no simplemente agarró Info de alguien más. info, fum, 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 y que es muy igual. Que un ser humano también puede hacer lo mismo, sí, para un ser humano también visualmente puede agarrar ideas, pero digamos, hay alguien a quien podés como decir, ok, vos me vas a responder si pasa. En cambio aquí pasamos a esa fase en donde como es un programa, no sabemos qué. Y ahí es donde creo que mentalmente también nos complica mucho la estructura. Y a los abogados de propiedad intelectual también, ¿verdad? O sea, nos complica mucho porque no hay unas reglas específicas. Entonces, como que tratas de aplicar por analogía cómo sería si ChatGPT fuera Juan Pérez, pero no se sabe, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que estamos todavía en esa fase Adaptación. y va a haber problemas, ¿verdad? Va a haber muchos problemas como toda creación humana, ¿verdad? O sea, Si todavía no saben regular las redes sociales y les cuesta un montón a los congresistas gringos que ya están bien grandes y no entienden. Y tal vez porque están muy grandes, fíjate, Sí. tal vez no están como más alejados de lo que sucede. De lo que sucede. No sé si viste la última audiencia Totalmente. con el de TikTok. Que le No la vi. Le hacían preguntas así como que... Y de si TikTok se puede meter a tu Wi-Fi. Esa era la pregunta, Sí, pues. pero la planteó de una forma extraña. Entonces el otro entendió así como que si se necesitaba Wi-Fi para TikTok. Entonces el otro, pues si te conectas de tu Wi-Fi, funciona TikTok. Sí, y el otro, no, pero él está preguntando si la aplicación se metía al Wi-Fi de tu casa y la invadía. Y el otro así como que... ¿Y por qué va a ser eso? Así como, o sea, no es una... Sí, la chucha, sí. Totalmente, sí, no, estamos... y eso, bueno, eso también lo estudia uno, de hecho, en cuestiones de derecho, y por eso más ahora soy de la idea que no hay que regularizar tanto, ¿vale? Porque también hay un sentido común que tiene que irse generando, ¿verdad? Porque si querés como regular qué pasa si esto y qué pasa si lo otro, es muy difícil, ¿verdad? Tiene que haber como en la línea de lo que ya hay, generar regulación específica y tal vez sí para cosas muy graves como qué pasa si esto, pero de ahí eso es lo que creo que va a pasar con inteligencia artificial, pero falta mucho, ¿verdad? Falta mucho. ¿Y cómo ves esas empresas aquí en Guatemala, así como Musicartes, que tratan de proteger la propiedad intelectual, la AI, todos esos? O sea, hace poco hubo un clavo con ellos, ¿verdad? Y mira, y estos clavos vienen de hace años. Ese rollo sí lo conozco bien porque desde hace muchos años he tenido clientes que han tenido que pagar estas licencias y he estado de los dos lados, pues he estado de los lados, o sea, no necesariamente del lado del cobro, porque pues, nunca he asesorado a Musicartes o a AI o a estas, pero sí he estado del lado donde he querido llegar a un arreglo, donde digo pagar, y he estado del lado donde también entiendo que hay un poco de abuso. Y sí, ahorita hay un gran problema porque mi forma de verlo es que el problema se generó porque también estas entidades de cobro por derechos de uso de música también como que están abusando mucho de ese derecho. O sea, entonces ya están como llegando a un punto como de extorsión, si lo querés ver así, a querer como hacer demasiado amplio su cobro y demasiado fuerte, y empezaron también en algún momento a denuncias penales, y entonces también lo que pasó fue que fue tanto y por 2-3 años que entonces ya el gremio de empresas, o sea, los gremios de empresas se organizaron y dijeron ya no más, ¿verdad? Y entonces ya se organizaron y metieron estas inconstitucionalidades, pero entonces ya también eso lo que genera es lo contrario, ¿verdad? En vez de arreglar el problema, Lo complica. Solo lo complica y lo hace más grande, y entonces ya empezás con que de repente si gana la inconstitucionalidad, entonces ya no solo los afectas a las sociedades de gestión, sino a los artistas, ¿verdad? Que entonces ya no van a tener forma o les va a salir muy caro cobrar por sus derechos, ¿verdad? Y entonces como yo lo veo, o qué generó el problema desde cuando yo lo veo es
que al final estás pagando por música. Ese es, digamos, sin complicarte la vida, eso es lo que estás haciendo. Sí, estás pagando por poner música, ¿verdad? Lo que la gente no entiende, porque sí es un tema legal muy, muy fino, es que la música tiene dos derechos por qué cobrar. ¿Cuál? Uno, el derecho del artista, ¿verdad? Que es el dueño de la creación de la música. Fonograma. Y dos, el derecho del fonograma. Ese es el segundo. Que de hecho ese no es derecho de autor, sino es un derecho conexo. La ley le llama conexo. Entonces, ¿qué pasa? Puede cobrar el artista y puede cobrar la casa editora, el fonograma, digamos, la casa de fonogramas. Y la ley sí lo permite. O sea, la ley sí dice, sí, hay un derecho del autor y hay un derecho del... Y entonces... ¿Qué pasó? Vino y los artistas hicieron su sociedad que se llama AI y empezaron a cobrar a todo mundo por su licencia por poner música y la mayoría de gente no quería, pero algunos empezaron ya. Y de repente los fonogramas, cuando empezó todo esto, que ellos ya no generaban tanto en CDs, cuando se bajó ese negocio dijeron, ¿qué nos queda? Nos queda los derechos de producción de música. Claro. Entonces hicieron su sociedad de gestión colectiva para los derechos de fonogramas y también llegaron a cobrar. Entonces como comerciante, ¿qué pasa? Llegan y decís, mire, es que tiene que pagar por música. ¿No? Pues si yo ya pago, aquí está mi licencia. Pago, no sé, 100, 200 que salen. No, pero es que esto no es lo mismo. Sí, pero o sea, yo ya pago por la música, sí, pero usted ahí le paga al artista y... Esto es nuestro. Esto es nuestro. Y entonces estás pagando dos cosas por exactamente lo mismo. Y eso sí generó el gran problema donde ya la gente dijo ya no más. Y entonces yo desde hace mucho tiempo lo que he propuesto desde donde he podido, tampoco es que yo sea quien decide esto, pero de donde he podido y he dado las ideas es que problema resuelto sería que se pusieran de acuerdo para cobrar una sola vez. Puede ser una tarifa como acordada en donde los dos y ellos ya se dividen la plata. Entonces llegas al lugar y decís, ok, págueme tanto por la música y ya estuvo. Y ahí están las dos tarifas. Y ahí están las dos tarifas. Obviamente sí creo que tendría también que revisarse las tarifas. Ese es otro punto también, porque las tarifas fueron aprobadas hace como 20 años, que tal vez sí, no eran tan altas, pero eran aprobadas como por el número de mesas y el número no sé qué. Y entonces, para ciertos negocios sí resulta como muy caro, ¿verdad? Y entonces siempre te dicen, sí, le damos descuento y todo, pero no, o sea, no en todos los casos es una tarifa como ajustada, pues, o equitativa. Entonces creo que también habría que revisar eso. Sí, pues un negocio que tiene 3 mesas paga lo mismo que... y entonces, no sé si lo mismo, pero digamos... paga más en relación con otros y entonces sí es un tema que también hay que revisar, ¿verdad? Pero nadie ha querido hacer eso. O sea, los que están del lado de los artistas, si lo querés ver así, por un lado lo que quieren es cobrar y yo lo entiendo. Y los otros lo que quieren es no pagar, que tampoco está bien. O pagar una cantidad, pero no tanto y no a dos. Entonces ahí también se crea un poco el problema. Creo que es difícil... O no podría ser yo decir, no, este tiene la culpa o este no, pero sí creo que el problema también se genera por falta de organización, ¿verdad? Sí. Creo que si se cobrara una vez una tarifa justa, sería un poco más fácil de que se entendiera el concepto, ¿verdad? Que estoy pagando y ya estuvo. Y ellos que se organicen, pero también hay que decirlo, que estas sociedades también han sido, o sea... Y lo puedo decir pues porque al final así pasó. El presidente anterior, hace unos años, de Musicarte salió de Guatemala huido porque se había robado dinero y no sé qué. En la AEI en algún momento, hace muchos años, estuvo intervenida porque había pasado lo mismo. Y entonces también eso es lo que pasa, ¿verdad? Pues. Que al final tampoco nadie es salir de la justicia. Y, o sea, todos tienen sus sombras. Sus sombras. Entonces ahí se crea el problema. Y es todo un rollo, ¿verdad? Sí, la verdad es todo un rollo. Sí, porque, o sea, ves el punto de vista desde las instituciones, porque yo estoy asociado a Musicartes y cabal, o sea, lo que ponen ellos es así como que te venden la película de que, nos están robando esto y que no sé qué. Y sí, y no pero es que, no. Exacto, no es que no, o sea, hay, pero no es como lo pintan, ¿verdad? Entonces creo, por ejemplo, y qué bueno que lo decís que estés asociado, porque creo que, por ejemplo, los asociados podrían presionar un poco más para que ellos buscaran estas opciones, ¿verdad? Estas opciones en donde, ¿por qué no se ponen de acuerdo y cobran una tarifa? ¿Me entendés? Porque es más fácil llegar a un acuerdo así a la postura de usted me paga porque la gente al final en esta postura se va a defender y al final aquí también en Guatemala encontrás
cómo legalmente te logre alguien poner complejo. Ahora, el concepto, eso sí yo lo defiendo, que sí creo que está mal, es que también hay gente que dice, es que ¿por qué voy a, si yo ya pago Spotify, ¿por qué voy? O sea, eso, eso sí es un concepto erróneo. O sea, es totalmente justo y obligatorio que cualquier persona que use música para fines comerciales, aunque sea una farmacia, pague, ¿verdad? Porque, digamos, si en tu farmacia pones música, es porque le da un valor, ¿verdad? Sí. O sea, si te pelara, entonces, si no, quita la música. Sí. Pero no es que qué feo ahí que la gente entre. Y, entonces, sí, ahí mismo valor. Estás contestando que sí la estás usando para fines, digamos, de hacer mejor tu negocio. Sí. Entonces, ese concepto hay que pagar. Sí, si no, nadie tendría música. Exacto. Y yo así se las pongo a muchos clientes. Es que no, mire, pues, la opción más fácil a quitarse es no, pero... Y entonces el tema es, no, yo ya pagué Spotify. Sí, pero Spotify o comprar el CD antes o lo que fuera, eso le permite a usted usarlo doméstico, en su casa, en su carro, no comercialmente. Claro. Ese concepto sí, o sea, yo eso sí lo quitaría porque también hay gente que se pone en ese plan, sí, no, yo ya pagué y ya no voy a pagar más, ya compré el disco. $5 de Spotify. Sí, millonarios han de ser, si cuántas millones de gente tiene Spotify, sí, pues, pero esto se divide entre cuánto, 1 y 2, eso es para uso doméstico. Entonces yo eso sí lo defiendo, de que hay que pagar a todos los negocios, aunque sean, te digo, zapatería, lo que fuera, hay que pagar. Sí. Lo que sí creo, es mi opinión, que se puede mejorar es la forma de cobro, la gestión, la organización interna. Y ahí sí también ha habido poco liderazgo, obviamente, digamos, de las instituciones de gobierno. Pero eso así es aquí, muchas otras cosas. Entonces, por ahí lo veo. Ahora es un tema y está... recurrentemente está siempre en problemas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es justo que cobren por eso, pues eso sí. Sí, incluso con la música en vivo, o sea, si supieras lo que le pagan a la mayoría de personas que se dedican a tocar en bares, decís, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, sí, total. Te enteras así que les pagan 1,000, 1,500 pesos y el grupo es de 4, y todavía tienen que poner su sonido. Ajá, y no les ponen nada, y ni la chela le invitan, y te tiran en una esquina, ¿va? Sí. Entonces sí, o sea, y sí les agrega valor porque si no, no lo tendrían, pues. ¿Va? Total, y ahí es donde vamos al punto inicial, que digo yo, del tema del valor agregado y de cómo la propiedad intelectual pueda ser un negocio para los artistas. Claro. Eso se tiene que generar, o sea, todo ese ámbito tiene que, o sea, cobrarse mejor y sobre todo que cualquiera que lo use te llegue algo de plata por eso, ¿verdad? Sí. Porque sí creo que es un valor y encima, ya si nos vamos también a los temas otra vez filosóficos, o sea, que somos sin cultura y sin arte, pues, o sea, eso es parte clave de una sociedad evolucionada y de que el ser humano siga creciendo intelectualmente, o sea, del crecimiento del ser humano como humano, como persona. La cultura y el arte es clave. Lo mismo que vos decías de la propiedad intelectual en los países desarrollados, que es parte clave del país, pues, o sea, ponente en Alemania, o sea, Alemania no la concebí sin Mercedes-Benz, sin BM, sin Volkswagen, o sea... Es parte de su cultura, correcto. Y les genera un montón, ¿verdad? Y encima, pero tiene que haber un precio justo también, ¿verdad? Sí. Y eso con todo, ¿verdad? Lo que decís vos de los artistas en vivo. Teatro. Sí. Teatro. Aquí, montar una obra de teatro es... carísimo. Es carísimo y la gente no te quiere pagar más de 30. Ya cuando cobran 80, no, es que no sé qué. Sí. Pero, o sea, es arte, a ver, se está haciendo a ver algo en vivo, donde, o sea, una persona todos los días agarra y hace un esfuerzo de echarse 2-3 horas de una actuación, o sea, eso memoriza diálogos y todo. O sea, eso yo no puedo ni imaginar lo que ha de ser y no queremos pagar por eso, sino que entonces también ese es un poco el punto, ¿verdad? Y entonces, creo que sí no hemos logrado como gestionar legalmente eso para que puedan ser negocios rentables, ¿no? Sí, cabal. Y es parte de lo que yo te digo, no se hace mucho porque no hay tanto mercado, pero y ahora pues tal vez de repente
como coyuntura nueva de mi esposa del arte me lleve más a estos rollos. No es fácil, ¿verdad? Tampoco, porque al final pasa esto de que cómo realmente le das forma. Pero es súper interesante, pues. Es que en todos lados hay burocracia, incluso en el arte, que no es un negocio formal, es algo que depende mucho de a quién conoces, ¿va? Sí, ajá, tenés razón. Ajá, y más si es así como que, aquel es mi cuate, entonces lo voy a hablar y te mete al evento, ¿va? Y así me imagino que va a ser en cualquier otra disciplina artística. Sí, ajá. sí, correcto. Pero hay que ir apostándole a cambiar esas culturas, ¿va? Sí, es indispensable porque, o sea, no puedes depender solo de tus cuates, pues, o sea... También los amigos se acaban eventualmente, ¿va? Sí, o acaba la cultura del yo tengo un conecte. Es bien chapina, ¿va? Es bien chapina y siempre va a depender de que alguien más puede tener un mejor conecte, ¿va? Entonces, sí, esas costumbres hay que irlas... erradicando. Sí, porque te tienen ahí sí que amarrado, ¿va? O muy limitado. Y vos estabas hablando de la coyuntura, ¿cómo la ves ahorita? Todo esto. Todo es con política, sí es sensible, pero mira, puchis, yo creo que no es o sea, el problema aquí es que nos vamos metiendo en un hoyo más grande cada vez sin darnos cuenta, y al final del día creo que uno de los valores más preciados que tenemos es la libertad. Y la libertad al final es poder hacer todo lo que querrás siempre y cuando, digamos, no le hagas daño a nadie más y respetes las reglas, ¿verdad? Pero si ya no puedes hacer unas cosas porque alguien más tiene el poder absoluto, si ya no se respetan las cosas más básicas de organización de nuestra sociedad y nuestro sistema político, etcétera, vas perdiendo esa libertad y realmente al final lo que paras es que solo puedes hacer tu vida y no puedes hacer nada. O sea, entonces ya no puedes hacer lo que querrás, sino más bien solo puedes hacer lo que te dice alguien que puedes hacer. Entonces yo creo que por ahí nos estamos cada vez metiendo un hoyo más. Y aquí interesante, porque creo que el hoyo no es más grande, sino es más pequeño, porque cada vez es así como que más limitado todo. Y caímos en el juego, de estos juegos como de ideologías y de cosas así, y realmente ahí no está el problema, ¿verdad? El problema es más de fondo, ¿verdad? Es un problema más como de organización, y es un problema más social, ¿verdad? De desarrollo y de falta de oportunidades, ¿verdad? Y sí que los ejemplos de los migrantes, ¿verdad? Ahí estaban ayer en la Copa de Oro, el estadio full, algo escuché, pero yo estuve cerca del estadio y 2 días antes y quería ir con mi hijo y todavía valoré cambiar un vuelo y toda la cosa, y después vi cuánto costaban las entradas. Están carísimas, como $350, la más barata. Y hasta dije no, y después ves el estadio lleno de paisanos, ¿verdad? Lleno, 20,000 personas que pagaron $350 cada una. Sí. Y ahí están, ¿verdad? Mandándonos plata y también yendo a ver a la selección. Teniendo a flote el país, ¿no? Entonces eso es falta de oportunidades, ¿verdad? Sí. Porque si se van y allá les va bien, es porque aquí no están bien. Y eso creo que es lo que nos tiene fregados. Y entonces en lo político, creo que las elecciones, sin meterme a más detalle, al final el voto nulo es fuerte porque es una forma de decir este sistema no sirve, ¿verdad? Eso es obvio. Pero encima de eso, el hecho que después de tantas... Yo participé, esta vez no participé porque iba a estar fuera y justamente dije, no, estas elecciones creo que mejor no participo, pero llevaba participando las últimas 4 o 5 en mesa, creo que en mesa la mayoría, y la última como director de un centro. Okay. Y entonces sí sé bien cómo funciona, y el rollo sí es bien descentralizado. O sea, ahí el tema de las votaciones sí lo maneja el ciudadano que va y que dona su tiempo. Y entonces llevábamos cuántas elecciones de que por lo menos al día siguiente se declaraban los candidatos de segunda vuelta y todo corría bien. O sea, no es que fuera bueno el sistema político, pero por lo menos las elecciones siempre habían logrado ser relativamente limpias y transparentes, con problemas en algunos, que en tal municipio que quemaron las cosas, pero eran aislados, ¿verdad? Pero de repente nos encontramos con que estamos a miércoles y todavía no sabemos si hay segunda vuelta, etcétera. Eso no es bueno, pues, porque al final lo que te dice es que... Sí, y al final la gente votó, ¿verdad? Y si las opciones no son las que algún grupo quería, pues, pero son las que hay y la gente votó por algo.
La cantidad de votos de diferencia son como muy grandes. Sí. Tal vez en la ciudad sí vale la pena revisar, pero de ahí, o sea, 200,000 votos de diferencia entre unos y otros. Y más bien creo yo que o sea, obvio que la gente lo que no quiere es el sistema político, pero también lo que quiere es como seguir adelante, ¿verdad? Sí. Entonces, yo sí lo miro complicado. Creí que por lo menos iba a haber una lógica y un sentido común y iban a continuar el proceso, pero no, ¿verdad? Ahí están entrampadísimos y no se sabe, ¿verdad? Y encima creo que todos tenemos como un poco de... O sea, incertidumbre y hasta cierto punto miedo, ¿verdad? Porque tampoco hay poca expresión ciudadana y el que se expresa rápido, un grupo u otro grupo lo calla y lo tacha, y al final esa tampoco es, de ningún lado que sea, esa tampoco es la forma, ¿verdad? En un sistema republicano todos tenemos el derecho a opinar mientras respetemos, pero ahorita no, ahorita todo es como callar y al final o sea, como abogado sí puedo aceptar que cuando las cosas se vuelven legales, cuando todo se vuelve un proceso legal, es porque hay un problema. Sí. Es porque algo está mal. O sea, los juicios y esas cosas deberían de ser lo mínimo. Es que porque los juicios es para resolver un problema. Ajá. Todo debería correr normal. Cuando hay muchos juicios y todo es que un amparo, que no sé qué, es porque algo no se está haciendo bien. Y es que está bien claro que molestó a un sector poderoso, ¿va? Sí, sí, totalmente. Y entonces ese sector está viendo cómo la resuelve para ver qué hace. Sí, pues. Exacto. O sea, no les gusta. Si no es poner la opción que ellos quieren, es por lo menos causar la duda en el ciudadano de que esa elección que el pueblo al final escogió no fue espontánea o no está limpia, y entonces y está afectar el proceso. Sí, completamente. Sí, porque yo me acuerdo, hace poco vi la cronología de todo lo que sucedió. Después de las elecciones, usualmente los candidatos es así como que salen y hablan y es así como que, muchas gracias Guatemala, sí, nos vemos a la próxima. Incluso Suri, incluso así, los más fuertes ¿sí? que vos decías, así del establishment. Tenés razón. Dijeron así como que, bueno, ahora, la próxima nos vemos. Y después se dieron cuenta cuando salió a hablar este chavo de que, no, el Roberto González y el otro, sí, de que no, hubo fraude, que no sé qué. Entonces bajaron sus posts y sus videos de agradecimiento y dijeron, bueno, metamos presión ahí, ver qué sale, ¿va? Pero sí fue algo interesante que también hay que decirlo, que realmente Canela sí estaba... Pero Canela sí estaba cerca, pues. O sea, creo que esa sí ameritaba revisar. Ajá. para hacerlo más legítimo, porque sí fueron, o sea, creo que si estás hablando como de 200 votos, 200 votos en la ciudad capital, si fueran 200 votos en no sé, en Momostenango o algo así, donde el padrón es pequeño, pues sí, pero 200 votos en la ciudad sí era muy poco. Sí. Entonces, sí, lo que aprovecharon fue la coyuntura de Canela, que era, él no estaba diciendo, nunca dijo que las elecciones generales habían sido, él estaba puntualizando en que la suya, y pidió lo de las actas, ¿va? Encima, él no pidió reconteo de votos, o sea, él pidió lo de las actas no me cuadran, démosle otra vez. Y sí, definitivamente todos se hicieron para atrás y dijeron, ahorita es cuando, ¿verdad? Y ese es mi punto, que la verdad es que las diferencias ya en la elección de presidente es demasiado claro, como para retroceder el proceso. O sea, es como, sigan adelante y si quieren revisen por pura praxis y deporte, sí, pero ya estuvo. Y al final en un sistema democrático, la democracia, cuando hay libertad, lo que te permite es, para la próxima, hacer una mejor propuesta. ¿Me entendés? O sea, por ejemplo, todos los partidos, digamos, que se sienten que estas opciones no son las que quieren, y que son opciones, digamos, que están en contra de su pensamiento ideológico para liderar un país, entonces el sistema democrático te permite hacer tu parte, o sea, ver que las opciones que diste definitivamente la gente no las quiere por alguna razón, puedes analizar por qué y hacer tu propuesta mejor para la siguiente, ¿verdad? Eso es democracia, ¿verdad? Es democracia saber que quede Sandra o quede Bernardo, en la siguiente hay una opción de que quede alguien más, ¿verdad? Y encima en Guatemala no tenemos reelección, entonces ya sea Sandra o Bernardo tendrían que salir la siguiente.
Pero si nos vamos ahorita a que inclusive puede ser que esto sea para no tener segunda vuelta y que en vez de que ya el presidente Yamatei entregue, continúe porque no hay elecciones, eso no es democracia. Sí, eso no es democracia. Democracia es la libertad que tenemos de poder generar nuestras propuestas, ¿verdad? Es así como cuando vas perdiendo en Play y lo pagas, ¿verdad? Sí, mi hijo lo hace y tiene 6 años. Rage quit. Lo hace y mi hermano me dijo, pero es que dígale que no, a veces peleo con él y se pone histérico y entonces lo que hace es cabal, quit y empieza de nuevo. Ahora eso no... Sí, claro. Y está bien, pues tiene 6 años. Espero poder tener las herramientas para enseñarle que ya para una cierta edad y en la vida eso no está bien. Derrota, pero pareciera que hay ciertos adultos que están jugando Play. Sí, eso es... Y terrible, terrible. Está bueno, pues sale. Gracias por venir. No, hombre, a vos, Rodi. Buena onda. Y gracias por ver, pues. Buenas noches. Órale.